noches, sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de entrevistas. La noche de hoy tenemos el placer de tener como invitado al psicólogo clínico Marco Moscoso. Así es, el día de hoy trataremos el tema de la depresión en niños, que seguramente será de mucha ayuda para quienes tienen pequeños en casa. Bienvenidos. Empezamos con nuestro programa de entrevistas. Marco, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿qué significa o qué es la depresión como tal? Bueno, la depresión como tal es un trastorno clínico que normalmente no se identifica claramente porque las personas creen que los estados de ánimo se pueden regular fácilmente. La depresión es cuando tenemos un bajón muy fuerte de estado de ánimo con la característica central de que es incontrolable para la persona. Eso quiere decir de que la persona voluntariamente no va a poder controlar su estado de ánimo, ni tampoco va a poder regular debidamente sus emociones, pero siempre hacia abajo. Eso también indica, y aparte otro de los indicadores de la depresión, es de que esto no solamente tiene que ser por un periodo corto, tiene que ser por un periodo mayor a 6 meses para ser considerado formalmente como depresión. Antes de eso no se le puede considerar como un trastorno clínico como tal. Perfecto. Si nos enfocamos en la depresión, pero en los niños, ¿qué vendría a ser? Ahí, por ejemplo, la variable del tiempo deja de tener significado o deja de tener cierta importancia. ¿Por qué? Porque como los niños están en constante desarrollo, ¿verdad?, tienden a tener cambios de estado de ánimo muy variables y muy rápidos justamente por ese indicador. Entonces tenemos que estar alerta a otros criterios. Por ejemplo, señales de alerta tales como que el niño pueda dejar de comer o pueda, por ejemplo, empezar a sentirse verdaderamente triste todo el tiempo y que es capaz de mencionar o decir, por ejemplo, de que no puede controlarlo, pues ya te dan ciertos criterios de que el niño está cayendo en un episodio depresivo. Ahora también va a depender mucho de la edad del niño. Por ejemplo, no va a ser lo mismo en tratar de identificar depresión en un niño de 1 a 3 años como lo vamos a tener en un niño de 6 a 12, por ejemplo. Perfecto. Ahora, acabaste de mencionar ciertos tipos de indicadores de la depresión en los niños, pero ¿cuáles vendrían a ser los más específicos, o sea, los que netamente son los más comunes, los principales? ¿Cuáles vendrían a ser? Okay. En primer lugar tenemos el mismo criterio que en los adultos, que tiene que haber un estado muy profundo de tristeza. Y aquí valdría la pena, antes de continuar, hacer una gran diferencia entre lo que es la tristeza y un estado depresivo. Hay eventos que naturalmente nos van a poner tristes, Ricardo. Por ejemplo, la pérdida de una mascota, la pérdida de un familiar, la pérdida de un empleo, esa sensación de abandono, que eso nos va a generar tristeza natural. Y que se comprende porque obviamente hay un evento que lo justifica. Ahora, es muy distinto cuando hablamos de depresión porque pese a que pueden haber eventos que significan o que te conducen hacia la depresión, el factor clave es de que no es dominable. Por ejemplo, tú puedes sentirte triste porque se murió alguien, pero puedes estar triste por un par de horas, por un momento, puedes llorar, pero te puedes calmar porque hay alguien al lado, porque alguien te escucha, porque alguien está presente. Pero en la depresión no hay consuelo y no hay una capacidad también de que la persona pueda autorregularse, sino que se queda en ese estado hasta que algo varíe. Adicional a eso, los niños, ¿qué más se observa? Se observa también de que pueden empezar a cambiar ciertas cosas dentro de su rutina diaria. Por ejemplo, un niño puede, en el caso cuando son más grandes, por ejemplo, pueden demandar más alimento, menos alimento, pueden estar durmiendo más, durmiendo menos. Es muy común que las familias, la primera señal de alerta sea porque este episodio depresivo te genera un problema escolar. Entonces, que sea en la escuela que te digan, no, vemos al niño muy triste, vemos que está un poco más callado, vemos que deja de jugar. Entonces, estos son los primeros indicadores que alertan mucho a la familia. Cuando hablamos de niños en cambio de edades un poco más tempranas, llámese por ejemplo los que tienen de 1 a 3 años, lo que empiezas a ver son llantos, por ejemplo, muy inconsolables. Empiezas a ver que el niño, por ejemplo, llora y por más que lo abrazas no se calma, empieza a rechazar sus alimentos primarios. Empiezas a ver, por ejemplo, de que se vuelve muy dependiente del adulto, de que no puedes dejarlo solo y no se controla con otro adulto presente. Y una vez que el niño habla, cuando ya estamos introducidos en el lenguaje, que va entre los 4 y los 6 años, ya los indicadores cambian. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, de que el niño cuando tiene un episodio depresivo deja de jugar, pierde placer ante ciertas actividades, de repente también muestra ciertos indicadores de agresividad, pero no una agresividad consciente, sino cierto violencia que uno no se justifica, por ejemplo, que te tire un juguete o que te haga una rabieta, o de repente que empieza a tener, por ejemplo, miedo a la oscuridad. Las pesadillas son muy comunes, los problemas de sueño también.
y que eso va evolucionando ya cuando tenemos un niño de 6 a 12 años, donde por ejemplo ahora sí ya puedes claramente identificar señales muy similares a las de los adultos como te lo mencionaba anteriormente. Un niño depresivo puede ser violento, puede ser agresivo. Claro que sí, y es lo mismo que ocurre con los adultos. Por ejemplo, pero no es una violencia por ejemplo, destructiva per se, sino que en su intento de manejar su propia tristeza tiende a ser agresivo. Tiende a responder mal, a tener menos paciencia, a perder la capacidad de tolerar la frustración, entre otras cosas que van a desencadenar justamente, en lugar de que tengas que esa violencia desencadene en ira, va a ser una violencia que desencadene tristeza. Ok, perfecto. Algo que me llamó mucho la atención es que mencionaste el tema escolar. Entonces, la depresión también se podría decir que va encaminada o se relaciona con el entorno social o solamente con el entorno familiar u ambos. Depende. ¿De qué dependería? Ok, lo que pasa es que ahí vas a tener diferentes variables en función del entorno. Por ejemplo, no es que se desencadene en la escuela lo identifica más fácilmente porque va a haber un bajón en el tema de notas, en el tema de desempeño y muchas otras cosas. Pero normalmente quienes van a ser un poco más sensibles a esa realidad va a ser la familia. Entonces tenemos que tener en cuenta de que los indicadores que mencioné anteriormente puedan ser identificados, puedan ser por los padres o por el cuidador primario, para que puedan ser tratados de forma efectiva. Perfecto, Marco. Estamos llegando a la parte final de este primer bloque. Más adelante vamos a tener mucha más información, la cual mi compañera Ámbar va a estar aquí contigo. Hecho. Volvemos en un instante. Regresamos con más de nuestro programa. Doctor, cuéntanos cuáles serían los principales factores para que un niño experimente depresión. En ese sentido tenemos dos grandes vertientes. Tenemos los factores ambientales y tenemos los factores que ya van de parte de la persona, que son no tanto los genéticos, sino cuestiones que pueden ir naciendo en el camino a partir de la biología. Dentro del contexto tenemos el ambiente familiar, el ambiente de desarrollo, los procesos de crianza, entre todo este conjunto de elementos que rodean al niño. Eso quiere decir que, por ejemplo, situaciones tales como catástrofes, divorcios, pérdida de algún familiar, cambios de entorno, pudieran generar un episodio de depresión. Del lado, en cambio, de la parte biológica como tal, tenemos en primer lugar las afectaciones cerebrales como tales. En ese grupo entrarían, por ejemplo, algún problema con algún neurotransmisor o en la sinapsis del cerebro. Y tenemos el conjunto de enfermedades como tales, ejemplo, la anemia, la desnutrición, pudiéramos también enfermedades que bajan o alteran el sistema inmunológico, que también afecta un poco el estado de ánimo. Entonces, esas pudieran predisponer a una depresión. ¿En qué tiempo estaríamos hablando de que el niño, si sufre de anemia, supongamos, podría llegar a empezar a experimentar esta enfermedad? Como lo dije en el primer bloque, aquí sí son variables. O sea, no hay un tiempo lógico y no hay un tiempo fijo. En ese sentido, es muy importante recalcar que los criterios, por ejemplo, que mencionaba en el bloque anterior, para adultos que tienen una duración de 6 meses, con los niños no aplica, sino que tenemos que ver un poco el nivel de bienestar que puede experimentar el niño. Eso quiere decir que en el momento en el que para el niño pueda ser insoportable un cierto estado de ánimo, ya son señales de alerta que tenemos que buscar un profesional. Mientras pueda ser un poco tratable o regulable por el niño, va a ser un poco de contención familiar y tal vez un poco de orientación como para mitigar un poco el proceso. De cada tema del que se habla, siempre hay un mito. En este caso, ¿cuáles serían los mitos que envuelven a este trastorno? Me gustaría comenzar dentro de la parte de mitos, un poco partiendo de los adultos para ir a los niños, porque es un poco, correlaciona bastante. Uno de los primeros mitos dentro del tema de la depresión es que la depresión no es una enfermedad, sino que depende de la persona. Entonces yo creo que aquí vale la pena decir de que yo creo que a nadie nos gusta estar enfermos, ¿verdad? Y si yo tuviese que escoger, por ejemplo, sentirme triste, sentirme bien, yo creo que todos escogeríamos sentirnos bien. Por supuesto. Entonces, es necesario ser consciente de que en la depresión no va a haber un acto consciente de elección. La persona no puede controlar su estado de ánimo. Entonces, cuando tienes estos mensajes, por ejemplo, de la familia como que, oye, ya pon de tu parte, No estés triste. No estés triste, pero ya no deberás sentirte así. Claro, ¿no? Son mensajes, por ejemplo, que a la persona la hace sentir peor porque, como lo digo, no dependen de ella. Entonces, en lugar de servir de apoyo, van provocando y aumentando más el cuadro. Otro de los mitos dentro de esta cuestión es, bueno, la depresión depende de un psiquiatra, depende de un psicólogo, qué tipo de ayuda necesitas. Entonces, lo que siempre voy a decir es que la depresión tiene que tener un trabajo integral.
pudieras tener un apoyo psicoterapéutico, pero van a haber momentos en los cuales también vas a requerir ayuda farmacológica, especialmente cuando hay más de un área afectada. Por ejemplo, si tienes solamente alterado, por ejemplo, si ya te empiezas a dar cuenta que el estado de ánimo te impide trabajar, hablamos de una sola área, por lo tanto una psicoterapia pudiera ser muy buena. Pero si ya de repente no puedes trabajar, te das cuenta que no puedes salir a la calle, te das cuenta que estás perdiendo el apetito, te das cuenta de que aparte de todo eso, pues ya empiezan a haber problemas también en tus relaciones interpersonales, puede ser posible que requieras atención psiquiátrica. Y todo esto aplica también con los niños, y ahí viene el siguiente mito. Las familias muchas veces creen que la farmacología psiquiátrica con niños los va a hacer dependientes, los va a generar problemas, va a generar un trastorno más adelante en el desarrollo del niño. Y es importante destacar de que la medicina psiquiátrica infantil no tiene efectos colaterales siempre y cuando se le dé el acompañamiento correcto. Eso quiere decir que como padres tienen que ser disciplinados para llevarlo a revisión, para cumplir con los horarios de terapia, para cumplir realmente con las recomendaciones que se hacen y de esa forma pues ver una mejoría efectiva. ¿Se puede decir que el tratamiento para un niño que padece depresión varía dependiendo de su edad? Por supuesto que sí. Por ejemplo, si estamos hablando de que podemos evidenciar rasgos depresivos, porque no podemos hablar de un diagnóstico como tal, en niños de 1 a 3 años la ludoterapia funciona muy bien. La ludoterapia básicamente consiste en técnicas de juego en el cual permites que el niño, como es muy pequeño, vaya desarrollando nociones de personas, de sentimientos, de emociones y que pueda canalizarlas de una manera efectiva. Cuando hablamos de un niño ya de entre 3, 4 hasta los 6 años, donde ya hay uso del lenguaje, ya estamos hablando de que vamos a intervenir con ludoterapia y de alguna u otra manera también con terapia cognitiva. De esa manera, o terapia de conducta, va a depender mucho de la orientación del terapeuta. De esa forma nos garantizamos de que el niño pueda a través del juego, por ejemplo, ya introyectar nociones como la alegría, la tristeza, saber cómo gestionar un poco las emociones, y también ir viendo cómo va pensando el niño para ir cambiando el tema del pensamiento. Finalmente, ya con un niño de 6 a 12 años ya podemos introyectar o aplicar otro tipo de estrategias, tales como mantener un poco la terapia lúdica, tal vez mantener un poco de terapia cognitiva e incrementar terapia conductual, entre otro tipo de acompañamiento. Marco, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero quisiéramos que nos ayudes con una última pregunta, una última duda que tenemos. ¿Cómo los padres de familia podrían ayudar a superar esta depresión que padecen los niños? En primer lugar, los papás tienen que recordar de que uno no se trata de ellos, se trata de sus hijos. Por lo tanto, cuando empiezan a ver de que su hijo pues tiene estas sensaciones de tristeza, de malestar, tienen que evitar un poco el tema de la culpa. Muchas veces los padres creen de que ellos han hecho algo, de que han cometido algún tipo de acción, que no han sabido explicar ciertas cosas al niño, que en parte es cierto, pero eso no genera de que ellos sean 100% los responsables de este estado. Por lo tanto, ellos tienen que recordar que no se trata de ellos, se trata de que puedan proveer la ayuda efectiva a su hijo. Ahora vamos a hablar del cómo. ¿Cómo lo hacen? En primer lugar, tienen que ser empáticos. Tienen que poder permitir que el niño experimente estos episodios de tristeza. Darle su espacio para que si tiene que llorar, que llore. Si de repente necesita hacer algún tipo de rabieta, la haga. Si tiene que igualmente tratar de, si empieza a ponerse violento, contenerlo un poco, pero igualmente permitirle la expresión de emoción. En un segundo punto, tienen que poder educar la emoción. Eso quiere decir de que tienen que sentarse con el niño, poder darle la validez a ese estado emocional y finalmente pues ayudarlo a reconstruir este pensamiento y esto que él está sintiendo y normalizarlo y decirle que puede ir poco a poco, que eso va a depender del tiempo, que puede confiar en ellos y finalmente un poco construir un nuevo vínculo que les permita a él hallarse a sí mismo y reconstruirse como persona. Perfecto, confianza y dedicación es lo que necesitamos en casa. Gracias por acompañarnos en un programa más, con nosotros será hasta la próxima semana. Gracias a ustedes.